Capítulo 86. Crow atribuyó el hecho de que no se percataran de la llegada de Raven a tener que cuidar de las ratas de la tribu, pero la realidad era que Raven había atacado con demasiada fuerza y rapidez. No habrían tenido tiempo de detenerla ni de haberlo visto venir. Sin embargo, sin duda oyeron la conmoción. Un sonido que se elevaba por encima de las copas de los árboles. Un estruendo, un grito y el golpeteo de pies en el suelo, como el público de un concierto. Reconoció el sonido. Las ratas también. ¿Alguien ha desafiado al jefe?, preguntó una. Su funeral. Ese es Raven, maldijo Crow. La chica se encogió de hombros. Entonces supongo que también es su funeral. Tú te lo pierdes. Ignoró la respuesta maleducada de un niño que desconocía el mundo. Creían que su líder era invencible porque habían vivido en un pequeño estanque toda su vida. Crow no dudó ni un instante de que Raven pudiera matar a un líder bandido, pero si Lappy estaba allí, lo único seguro era que el monstruo querría usarla como ejemplo para lastimarlo. María se puso de pie. Nos vamos ya. ¿Qué pasa con los mocosos? Déjenlos, espetó. Todos los niños parecían satisfechos. Nos robarán el equipo de campamento, pero déjenlos. No les quedará una tribu a la que regresar cuando terminemos con esto. Los dos tomaron sus armas y salieron corriendo, ignorando las risas estridentes de los mocosos a quienes les habían dejado las provisiones. Fue un gran botín para esos chicos, pero un sacrificio insignificante para ellos. Solo un simple juego de suministros de campamento estándar de Beacon. Un duro recordatorio de cómo, a pesar de toda su supuesta fuerza, la tribu en realidad era un grupo de mendigos aferrándose a las sobras. Háblame, susurró María. ¿Qué pasa? El golpeteo significa que se ha lanzado un desafío al líder, dijo Crow entre dientes. Los árboles silbaban al acercarse. Significa que alguien está en una lucha a muerte con el viejo líder, y todos los demás están observando. ¿Y sabes con seguridad que es tu hermana? No con certeza. Los desafíos de liderazgo solían presentarse en uno de dos momentos. Después de una incursión fallida o costosa, cuando la confianza en el líder era baja y este podía estar cansado, y durante el invierno, cuando la comida escaseaba y los ánimos se caldeaban. Era muy posible que esto fuera así, pero Crow no iba a correr el riesgo cuando su hermana estaba involucrada. Atravesaron el bosque y llegaron al claro despejado donde se alzaba el campamento de invierno, donde se habían podado los árboles para crear más espacio. Cientos de tiendas estaban dispuestas en círculo, pero Crow lo ignoró, con la mirada fija en las espaldas de la enorme multitud que se interponía entre él y la plataforma elevada. Una plataforma en la que Raven y Taiyang luchaban contra un desconocido. ¿Qué carajo está haciendo Taiyang aquí? No había tiempo para preguntas. La batalla en la plataforma no había sido una victoria aplastante a favor de Raven, así que Crow tuvo que asumir que se trataba de alguien emparentado con Lappy. Ningún miembro típico de la tribu podría enfrentarse a una cazadora, ni siquiera si aún estaba en entrenamiento. El hecho de que ésta empuñara un arma larga de Mecha Shift que recordaba a la de Willow no hacía más que confirmarlo. Nadie en la tribu tenía los conocimientos ni los materiales para fabricar semejante arma, y mucho menos para mantenerla. Abran paso. Rugió Crow, alertando a la multitud de su llegada. Era una posibilidad remota, como mucho, pero chocar con ellos tampoco les habría servido de nada. Tendrían que abrirse paso entre la multitud. Quítense del camino. Varios miembros de la tribu se giraron. ¿Quién demonios? Cayó con un puñetazo en la cara, rompiéndose la nariz. Las piernas del hombre se doblaron y cayó hecho un ovillo. Crow aprovechó ese momento, cuando otros se giraron hacia él, para anunciarse. Soy Crow Brandwen, legítimo líder de esta tribu. Abierten el camino. Se quedaron boquiabiertos. Técnicamente hablando, no era mentira. Nunca lo habían vencido tras tomar el poder matando a Balmung, y los miembros más antiguos de la tribu lo recordarían. Podría ser una mancha en su honor, dándoles motivos para odiarlo, pero qué mejor manera de verlo muerto que hacerse a un lado para que pudiera suicidarse con esta persona. Esperaba, al menos, que eso les hiciera pensar que no querían interponerse en su camino. Mi legítimo líder, mi culo, espetó uno. Crow desenvainó su espada y la apuntó al hombre, quien, presa del pánico, intentó retroceder tras otros. Nadie lo dejó. Se le había lanzado un desafío, por pequeño que fuera. Maté a Balmung. Rugió Crow. Derroté al líder del desafío. Nadie me ha vencido. Despejen el camino para que pueda vencer a este usurpador. Detrás de él, María susurró. Espero que sepas lo que estás haciendo, mocoso. Él lo hizo. Un poco.
La tribu no era diferente a un grupo de niños rebeldes. Eran abusadores, y la mayoría de los abusadores eran cobardes de corazón que se basaban en su aparente invencibilidad, ya fuera por padres ricos, maestros apáticos o su propia fuerza. Cuando alguno de ellos se veía comprometido, de repente no sabían cómo lidiar con ello, pues no tenían experiencia en superar tales limitaciones. En la tribu, quien gritaba más fuerte solía ser obedecido. El volumen también podía considerarse fuerza, la capacidad de hacer retroceder a alguien gritándole en la cara. En cualquier otro lugar del mundo, gritarle a alguien hasta cubrirle la cara con saliva se consideraría infantil, débil o simplemente un signo de arrogancia, pero este no era un grupo civilizado. Eran salvajes. Músculos fuertes, voz potente, amenazas fuertes, significaban gran respeto. Los más cercanos al hombre señalado retrocedieron y formaron un pequeño círculo. Crow maldijo. ¿Querían otro desafío allí cuando Raven y Taiyang estaban forcejeando? No podía permitirlo. Antes de que el hombre siquiera pudiera articular que no lo había pretendido como un desafío, Crow atacó, desarmándolo y abofeteándolo con su espada. Con la hoja plana, por supuesto. La tribu respetaba más el derramamiento de sangre, pero a veces golpear a alguien sin matarlo también podía considerarse una maniobra de poder. No eres digno de probar mi acero, siseó Crow. Varios entre la multitud estallaron en carcajadas como chacales, volviéndose contra su amigo solo por placer. Lo diré otra vez. Gritó. Despeja el camino o te rebano yo mismo. Algunos lo hicieron. Una buena mitad, quizá. No todos, sin embargo. Algunos eran demasiado jóvenes para recordarlo bien. Hombres que se acercaban a la veintena con más hormonas que sentido común, que de repente vieron ante sí la oportunidad de hacerse un nombre en la tribu. Desenvainaron sus propias armas para animarse. Crow se preparó para dar ejemplo y matarlos a todos. Basta. Gritó una voz de mujer. Vino desde el escenario. La mujer que había estado luchando contra Raven y Taiyang se había separado de ellos, o quizás sería más preciso decir que había lanzado a Raven contra Taiyang, y ambos se estaban poniendo de pie. La mujer se acercó al borde de la plataforma elevada más cercana y les apuntó con su arma de asta. Déjenlos pasar. No los bloqueen. Claro que quiere que pasemos. Todo esto es idea de lápiz para atraparme, pensó. La multitud no se movió. No eres el jefe, gritó un hombre con desdén. Solo eres su puta. No te estoy escuchando. Una llamarada brotó del extremo del arma de la mujer y se extendió entre la multitud, envolviendo al hombre que había hablado y a varios más. Se oyeron gritos espantosos mientras los hombres ardían en llamas, quemándose hasta morir. Rodaron por el suelo para intentar apagarlo, pero el fuego no era natural. La llama provenía del propio polvo, que se adhería al cuerpo y no podía apagarse simplemente rodando. Eso solo hacía que el polvo se apretara aún más contra el cuerpo, quemándole y derritiéndole piel, músculos y huesos. El hombre que había hablado, y otros 4 con la mala suerte de estar cerca de él, sufrieron una muerte lenta y dolorosa. La multitud guardó silencio, retrocediendo con evidente temor. La mujer clavó su arma en la plataforma de madera y sacudió la cabeza. ¿Alguien más desea desafiar mi palabra? Los miembros de la tribu retrocedieron y formaron un amplio camino entre Crow, Maria y la mujer en el escenario. Ambos marcharon por él. Raven y Taiyang, al ver refuerzos, decidieron no reanudar el ataque. Esto provocó una pausa en la lucha. Mientras caminaban por el canal, Crow escuchó débiles susurros de los hombres y mujeres a su izquierda y derecha. Malditos Branuens. Mala suerte, son. Malos presagios. Probablemente mataron a sus propios padres. Deberían haberlos matado cuando mataron a Balmung. Nunca confié en esa mujer. Pero el jefe no quería que nadie hablara mal de ella. Debió haber hecho una buena mamada. Parecía que la mujer en el escenario no era más querida que él. Crow la observó, molesto al descubrir que no la reconocía en absoluto. Era mayor, quizá de unos 35 a 40 y tantos, con aires de experiencia. No dudaba que fuera de Salem, pero entonces, ¿por qué no había oído hablar de ella? La respuesta tenía que ser que ya había fallecido antes de que él se uniera oficialmente a Ozpin, así que Oz no había sentido la necesidad de mencionarla. Eso no ayudó mucho, por desgracia. Quizás murió en la caída original de Mountain Glen, o a manos de Maria, o del propio Ozpin. O incluso por vejez, enfermedad, un accidente de entrenamiento o simplemente por molestar a Salem. No había forma de saberlo. Ojalá Ozpin fuera de los que hablan de viejos enemigos. Me habría ahorrado muchos disgustos. ¿Alvarian? Susurró Maria. Bueno, al menos parecía que alguien la conocía.
¿Amigo tuyo? Preguntó Crow. No. Esa mujer es una criminal de guerra. ¿Un criminal de guerra, eh? La última guerra había sido la revolución de los faunos, que habría ocurrido hace poco menos de 15 años en la línea temporal actual. Era una locura pensar que una guerra que abarcaba gran parte del mundo había ocurrido en su vida y él no lo sabía, pero la tribu era realmente así de aislada. Para cuando Ruby llegó a Beacon, la guerra había pasado más de 30 años, con gran parte de sus lecciones olvidadas. O esta mujer podría haber sido de la Gran Guerra, que ocurrió unos 5 años antes, pero dudaba que tuviera la edad suficiente para participar en ambas. Por suerte, explicó María. La llaman la plaga del fuerte castillo. Ese fue el punto de inflexión de la guerra, ¿verdad? Crow conocía la historia por haberla enseñado. El general Lagune perdió un ejército ante los faunos porque no tuvo en cuenta su visión nocturna. ¿Cómo demonios había llegado alguien así a un puesto de mando? Crow no lo sabía. Sería como olvidar que alguien tenía 2 brazos y sorprenderse cuando te apuñalara. Nepotismo, supuso. En cualquier caso, la mujer en la plataforma era humana y los humanos habían perdido el fuerte castillo definitivamente. ¿No perdieron los humanos esa pelea? Lo hicieron. Marcó el final de la guerra debido a las bajas de ambos bandos. Lo que los libros de historia a menudo olvidan es que el general Lagune había ganado varias batallas antes y tenía un contingente de faunos retenidos como prisioneros de guerra. El general Lagune respetó el derecho internacional en cuanto a su custodia y cuidado, pero ella no. El teniente Alvarian estaba a cargo de los prisioneros y, cuando los faunos atacaron, decidió atraparlos a todos en una casa de madera y prenderle fuego. Hombres, mujeres, incluso algunos niños, fueron llevados de aldeas cercanas. Todos fueron incendiados. Fue un escándalo tal que incluso nuestro bando la desautorizó, intentando ejecutarla después del hecho por crímenes de guerra. Dijeron que había muerto en una celda. Suicidio. Parece que alguien estaba mintiendo, se quejó Crow. Salem debió de haberla contactado, aunque no estaba seguro de cómo ni por qué. Daba igual. A veces la gente se unía a Salem por locura, como Lapi. Otros, por poder, como Cinder. Pero también podía ser simplemente porque no tenían a dónde ir. La mujer en la plataforma era una de ellas. Esperó pacientemente a que llegaran y subieran las escaleras, e incluso permitió que Crow corriera hacia Raven y Taiyan. «Eres una maldita idiota», le dijo a Raven, dándole una palmada en el brazo. «Y eres una idiota cachonda. Oye, hombre. No mola. Tú eres el maldito idiota, sí señor Raven. Eras mi plan de escape, imbécil. Podría abrirte un portal para que nos sacaras si las cosas salieran mal. Ese plan ya está jodido, ¿no?» Crow se negó a admitir que era un buen plan, o que hubiera disfrutado de esa ruta de escape. Los revisó en busca de heridas, pero se veían bien. Probablemente, sus auras estaban un poco bajas, pero eso era todo. Notó la sangre en el arma de Raven, pero la atribuyó al cadáver con un agujero en el pecho. ¿Ex líder?, preguntó. Insultaron al orfanato, susurró. Actuaron como si merecieran morir. Me parece justo. Crow no podía culparla por eso. Supongo que cada uno tendrá su propio líder de tribu, ¿no? Raven resopló. Sí. Te estoy alcanzando, hermano. Su sonrisa se desvaneció. Ten cuidado. Es increíblemente fuerte. Demasiado fuerte. María se había posicionado entre ellos y la mujer. Alvarian, susurró. Calavera, respondió la mujer con un gesto cortés. He oído que mataste a Tok. Bien hecho. La mujer era indisciplinada y arrogante, confiaba demasiado en su semblanza, pero no era débil. Te felicito por haberla vencido. No parece que la hayas llamado amiga. No lo hice. Considero que la mayoría de mis colegas son aborrecibles. Tu colega masacró un orfanato. Sí, suspiró la mujer. De haberlo sabido, jamás lo habría dejado ir solo a Mistral. Hablaré con él después de esto. Pero, ¿sabe? No encontramos la ubicación de dicho orfanato. Solo descubrimos que habían huido a Mistral. Lo saqué de la tribu de aquí, pero nada más. Lapi se enteró del orfanato por otra persona. ¿A quién? No lo sé. La mujer se encogió de hombros. Me quedé aquí a petición de Lapi, pues él previó que su protegido podría ser atraído. Y tenía razón, aunque desearía que niños inocentes no hubieran muerto para que esto sucediera. Crow frunció el ceño. Había conocido a muchos psicópatas en su vida, demasiados, sinceramente. Pero esta mujer sonaba diferente. Era serena, elocuente, y tampoco sociópata.
Había genuino arrepentimiento y frustración en su voz, y genuina antipatía cuando hablaba de sus aliados. El nombre de Lapi, en particular, siempre tenía un matiz de burla y disgusto. No importaba mucho si ella se oponía a ellos y al lado de Salem, pero era interesante notarlo. Si tanto te opones a todo esto, dijo María, ¿por qué estás aquí? Tengo una deuda que pagarle a Salem. María se estremeció al oír el nombre, o más bien se estremeció al oírlo. Crow no pensó en fingir confusión a tiempo, pero por suerte las mujeres estaban demasiado concentradas en evaluarse mutuamente como para preguntarse por qué no le había sorprendido que mencionaran el nombre. Con suerte, no se darían cuenta, y podría fingir curiosidad después para no parecer sospechoso. María desató sus guadañas gemelas, sosteniéndolas a sus costados. Para enfrentarse a la parca en persona, dijo Alvarían, sin inflexión ni miedo. Fuiste una leyenda en la guerra, ¿sabes? Ambos bandos hablaban de ti en susurros. Yo no fui parte de ello. Ahora lo sé. Trabajaste en una misión mucho más importante. Pero ambos bandos de la guerra asumieron que luchabas para el enemigo, debido a tus enfrentamientos con él. Creíamos que eras un espectro que vendría en la noche a matarnos y liberar a los faunos. María se burló. ¿Por eso los quemaste vivos? Estaba siguiendo órdenes. ¿Eso te disculpa? Alvarían suspiró. No. No lo es. Soy una criatura miserable. La naginata apuntaba a María. La punta chispeó con polvo de fuego, que envolvió la hoja. Quizás seas tú quien vengue a las almas que claman por mi muerte. María se abalanzó. La batalla era entre dos cazadoras, y Crow supo desde el principio que lo eclipsaban a él, a Raven y a Taillan por un amplio margen. Eso era más comprensible para ellas, que no tenían 40 años. Para él, era doloroso aceptar que no estaba a su altura. Tampoco había estado al nivel de Lapi. Había obtenido una victoria técnica al ser derrotado en un laboratorio lleno de sustancias químicas volátiles y engañar a Lapi para que las liberara. En el mejor de los casos, fue una jugada suicida para que ambos murieran, ya que solo sobrevivió porque los espías le habían proporcionado uno de los mejores equipos a los que había tenido acceso. En realidad, no podía decirse que él venciera a Lapi, porque no lo había hecho. El fauno psicótico se había vencido a sí mismo, y Crow solo tuvo que sobrevivir a la experiencia. Lo mismo le ocurrió a Tok. La mujer había dependido por completo de su semblanza, y ésta tenía una desventaja. La dejó sin aura al terminar. Incluso un paleto con una pistola podría haberla matado si hubiera tenido el momento oportuno, así que, una vez más, no la había vencido, sino que la había sobrevivido. Ray, siseó. ¿Puedes abrir un portal al verano? No puedo. ¿Por qué no? Mi aura es demasiado baja. Creo que la distancia requiere más aura. Así es como me siento. Eso tendría sentido para su semblanza, aunque era una mala noticia en ese momento. Si él se hubiera quedado fuera, ella aún podría haberlo alcanzado, aunque era imposible saber si esta mujer no la habría seguido. María y Alvarían se enfrentaban entre sí, destellos plateados de guadaña y arma de asta, con ocasionales eruptos de fuego y crujidos de acero en el aura. La multitud de la tribu guardaba silencio, asombrada por lo que consideraban una fuerza imposible. Algunos de esos idiotas ni siquiera sabían qué era el aura, pues el líder usaba exploradores para alejarlos de cualquier rastro de cazadores. Su mentor luchó por acercarse a la mujer con el arma más larga, para cerrar la brecha donde la asta sería menos útil, pero Alvarían cedió terreno rápidamente y la repelió. Cruzaron la plataforma de madera a toda velocidad, nunca estáticos, siempre en movimiento. Crow hizo una mueca cuando un bandido aterrado, demasiado lento para reaccionar, recibió un golpe hacia atrás del arma de Alvarían, cayendo con la cara partida en dos. Ninguno de los dos se detuvo a notarlo, y la tribu cercana simplemente retrocedió un paso, dejando morir a su amigo. María puede llevársela, ¿verdad? Preguntó Taillan. Crow seguro que así lo esperaba. ¿Podemos ayudar?, susurró Raven. Espera, respondió. Déjame pensar. Simplemente apresurarse a ayudar a María sería un desastre. Los cuatro no tenían experiencia trabajando juntos de esa manera y podían estorbarse mutuamente, además de proporcionarle a Alvarían 3 rehenes tentadores. La triste realidad era que eran una carga en ese momento, con 2 de ellos con poca aura y él sin la fuerza suficiente. Si al menos hubieran tenido armas, podrían haber intentado inmovilizar a Alvarían, pero también estaban limitados en ese aspecto. La nueva arma de Crow tenía una pistola en la hoja, pero estaba diseñada para distancias increíblemente cortas, sin siquiera miras de hierro para apuntar.
Era más un simple apuñalar y disparar que apuntar y apretar el gatillo. Raven y Taiyang no eran mejores. Tenían que acercarse, y las hojas de Raven eran lo suficientemente largas como para obstaculizar a María al blandirlas. Necesitamos una distracción, decidió. No podemos ayudar directamente, pero podemos complicarle las cosas al otro. ¿Cuánta aura te queda? María estaba en un mundo de problemas. No fue solo la pelea, que parecía que podía salir de cualquier manera, sino el hecho de que esta zorra hubiera mencionado a Salem como si fuera una persona común y corriente. La niñata tendría preguntas después, y sabía que Ozpin se pondría furioso al ver esto expuesto tan pronto. Ozpin podría tener planes para Crow en el futuro, pero definitivamente no querría hablar de Salem tan pronto. Y luego estaba el hecho de que tenía que defender a 3 niños mientras luchaba. María gruñó mientras luchaba por mantenerse entre ellos y el criminal de guerra frente a ella, lo que solo benefició a su enemigo dada la longitud del arma. María ansiaba correr y acortar la distancia, pero eso dejaría a los niños desatendidos. Al menos esos mocosos estaban usando su cerebro por una vez y no se involucraron. Y ahí iba Crow, dando vueltas por la pelea con la espada desenvainada. Idiota. María intentó hacerle señas para que se alejara, pero estaba ocupada usando ambas guadañas para bloquear y atacar, y también le preocupaba que señalar que Crow estaba allí hiciera que Albarian se apartara y lo atacara. Era él a quien el chiflado favorito de Salem quería. No seas idiota, mocoso. Se nota que está fuera de tu alcance. Toque era otra bestia. Su semblanza la debilitó. Aquí no hay tanta suerte. Pero no atacó. Poca piedad. Dio vueltas alrededor de Albarian, fuera de su vista, obligándola a adaptarse para no perderlo de vista. Fue una pequeña distracción, diminuta en el panorama general, pero la puso en una mala posición porque a ninguna cazadora le gustaba tener a alguien detrás. El único problema era que también distraía a María, ya que tenía que mantenerlo a salvo, así que no había ninguna ventaja real para ninguna de las dos partes. Y entonces Crow atacó. Idiota. María lanzó su propio ataque, en parte para aprovecharlo, pero sobre todo para asegurarse de que Albarian no pudiera escaparse y hacerle daño. María lo aprovechó al máximo, casi abalanzándose contra la otra mujer. La naginata la alcanzó en el hombro al entrar, arrancándole un trozo de aura, pero María se abrió paso y atacó con ambas guadañas. Una se enganchó en el arma de la mujer, la otra esquivó a medias mientras Albarian giraba su cuerpo, por lo que recibió el golpe del puño de María y el mango del arma en lugar de la hoja. Sus guadañas tenían un punto de ataque muy limitado y estaban diseñadas más para destrozar a Green que a personas. Crow atacó bajo y cortó la parte posterior de la pierna de la mujer. Ahora evitaría una desgarradora lesión, pero el impacto podría desequilibrarla. No fue una mala decisión. Desafortunadamente, la cazadora se anticipó y levantó el pie. La espada de Crow silbó bajo el ataque, y entonces la mujer se dispuso a pisotear. Ahora. Un portal rojo rugió frente a Crow, sobre él, ya que estaba de espaldas bajo la mujer. Los portales de su hermana no eran nuevos para María, pero sorprendieron a Albarian. Su pie atacó a Crow y, de repente, atravesó un portal. Fue como si su pie atravesara el suelo, pero sin resistencia alguna. La mujer jadeó y tropezó, desequilibrada repentinamente, mientras su pie seguía avanzando en lugar de golpear a Crow al suelo si éste lograba esquivarla. En un intento desesperado por enderezarse, clavó su arma como si fuera una muleta, clavando la punta en el suelo de madera. Crow ya se había escabullido como un gremlin, abandonando la lucha en cuanto terminó su tarea. Al otro lado del portal, Raven y Taiyang sujetaron el pie de la mujer y tiraron con todas sus fuerzas, hundiendo su pierna aún más. Albarian intentó apuñalar con su arma a través del portal, pero María no era de las que desaprovechaban semejante oportunidad. Lanzó su ataque, blandiendo ambas guadañas horizontalmente hacia el otro flanco de la mujer, el lado donde no tenía el arma. Era la abertura más despejada que jamás había visto. Albarian gruñó. Sus ojos brillaron con un destello dorado. El fuego surgió como un relámpago, brotando de ella como un ataque de napalm. Inundó la plataforma de madera, carbonizando la madera hasta dejarla negra, y luego se extendió sobre la multitud atónita. Los bandidos más aguerridos gritaron al verse envueltos, lanzados hacia atrás y gravemente quemados. María también fue lanzada hacia atrás, pero su aura la protegió del fuego. Rodó por la plataforma y se estrelló contra el suelo, jadeando. Vagamente, fue consciente de que los niños también eran despedidos. Con suerte, estarían de una pieza. No pretendía mostrar esto, bramó Albarian desde arriba. Su voz resonó como un trueno.
Salem se enojará mucho conmigo. Los ojos de la mujer brillaron con llamas doradas, y el fuego se envolvió en sus brazos. Parecía que por fin había descubierto el paradero de la doncella de la primavera, o, más específicamente, quien la había asesinado y le había arrebatado su poder hacía 3 años. Cojones.